Eclesiastés 5:19. Pone el dedo en una herida que muchos creyentes sienten, pero casi nunca dicen en voz alta. Habla de trabajar, de recibir y de algo que incomoda profundamente, disfrutar lo que llega sin culpa. Y ahí es donde empieza el conflicto. Porque en el momento en que una persona desea avanzar, vivir con más estabilidad o respirar un poco más tranquila, aparece una pregunta silenciosa. ¿Estará bien delante de Dios querer esto? A muchos nos enseñaron que conformarse era señal de fe, que desear más era peligroso y que la escasez tenía algo de virtud espiritual. Por eso hoy hay personas que oran, trabajan y hacen lo correcto, pero viven tensas por dentro. No disfrutan lo que tienen, no avanzan con paz, no descansan del todo. No porque Dios no responda, sino porque su fe quedó atrapada entre lo que Eclesiastés 5:19 dice y lo que aprendieron a creer. Tal vez te pasa. Cumples con tus responsabilidades. No te consideras una mala persona. Crees en Dios. Pero cuando piensas en dinero, crecimiento o estabilidad, aparece una incomodidad difícil de explicar. Como si prosperar tuviera un costo espiritual oculto. Como si avanzar significara traicionar algo sagrado. Ese conflicto no siempre se nota por fuera, pero por dentro desgasta. El problema no es el deseo de avanzar. El problema es no entender de dónde viene ese deseo ni para qué existe. Cuando una persona no logra reconciliar su fe con su vida práctica, termina viviendo a medias. Trabaja sin gozo, cree sin claridad y avanza sin dirección. No porque le falte esfuerzo, sino porque le falta entendimiento. Hoy no vamos a hablar de dinero rápido, ni de promesas vacías, ni de fórmulas mágicas. Vamos a hablar de un principio bíblico claro, sobrio y profundamente práctico. Un principio que no apela al ego, sino al orden. Un principio que no busca inflar expectativas, sino alinear la mente, la fe y la acción diaria. Porque cuando Dios establece un principio, no lo hace para confundirte, sino para que puedas vivir con claridad. La Biblia no habla en abstracto. Cuando se lee con calma, se descubre que no solo revela quién es Dios, sino cómo funciona la vida cuando se vive en orden. Uno de los errores más comunes es leer los textos como si fueran frases sueltas para consolar emociones, y no como principios que organizan la realidad diaria. Cuando un principio se saca de su función práctica, se vuelve confuso. Cuando se entiende en su lugar correcto, trae paz. Y hay un pasaje que muchos han leído, pero pocos han entendido con profundidad. No porque sea complicado, sino porque suele interpretarse desde la culpa o desde el miedo. Ese texto muestra algo esencial, que Dios no solo permite el fruto del trabajo, sino que también considera parte de su diseño que la persona pueda vivirlo con disfrute y equilibrio. No habla de excesos, ni de ego, ni de ambición desordenada. Habla de orden. El principio es sencillo, pero exigente. Todo lo que llega a la vida de una persona tiene un propósito, y ese propósito no termina en acumular, sino en saber administrar y vivir lo recibido con responsabilidad. El problema aparece cuando se separan estas partes. Hay personas que trabajan, pero no saben disfrutar. Otras quieren disfrutar, pero evitan la responsabilidad. Ambas viven fuera del orden. Cuando la Biblia presenta este principio, no lo hace como una promesa emocional, sino como una observación realista de la vida. Hay personas que reciben oportunidades, capacidad, recursos y tiempo, pero viven tensas, culpables o insatisfechas. No porque tengan poco, sino porque no entienden cómo relacionarse con lo que tienen. Ahí no hay castigo divino, hay falta de entendimiento. Este punto es clave. Dios no solo da lo necesario para producir, también da la capacidad interior para vivirlo con paz.
Y esa capacidad no es automática. No llega por repetir frases ni por esperar señales externas. Llega cuando la persona entiende el principio y decide alinearse a él. La fe madura no se basa en esperar resultados, sino en aprender a operar correctamente lo que ya está en las manos. Aquí es donde muchos se detienen sin notarlo. Creen que el conflicto está afuera, en la economía, en las circunstancias, en la falta de oportunidades, cuando en realidad está en la forma en que interpretan su relación con el trabajo, el dinero y la vida diaria. Cuando ese orden se aclara, la carga se aligera. No porque todo cambie de inmediato, sino porque la mente deja de pelear con la fe. Muchos creyentes no están estancados por falta de fe, sino por una confusión que se fue formando con los años. No ocurrió de un día para otro. Se construyó poco a poco, a través de frases bien intencionadas, ejemplos mal explicados y silencios prolongados. La idea de que esforzarse demasiado por avanzar podía ser una señal de desconfianza en Dios se fue filtrando sin que nadie la cuestionara. Y cuando una idea se instala sin revisarse, termina gobernando decisiones. El resultado es una vida llena de contradicciones. Personas responsables que trabajan duro, pero se sienten incómodas cuando comienzan a mejorar. Personas que oran por provisión, pero dudan al tomar decisiones que podrían traer estabilidad. Personas que agradecen lo que tienen, pero se sabotean cuando aparece la posibilidad de crecer. No es hipocresía, es confusión no resuelta. Aquí aparece un punto importante. La Biblia nunca presenta la fe como enemiga del avance, sino como su fundamento. El problema surge cuando se confunde humildad con resignación, o dependencia de Dios con pasividad. Esa mezcla crea una fe frágil, no porque Dios sea insuficiente, sino porque la persona no sabe cómo cooperar con lo que cree. Muchos aprendieron a medir su espiritualidad por lo poco que esperan de la vida. Mientras menos desean, más tranquilos se sienten delante de Dios. Pero esa lógica no aparece en la Escritura como norma, sino como distorsión. La fe bíblica no reduce la vida, la ordena. No elimina el deseo, lo encausa. No apaga la iniciativa, la dirige. Cuando este punto no se aclara, la persona entra en un ciclo silencioso. Ora, trabaja, espera, pero no ajusta. Cree, pero no decide. Confía, pero no estructura. Con el tiempo, eso genera cansancio espiritual. No porque la fe falle, sino porque se le pidió a la fe que haga el trabajo que corresponde a la responsabilidad personal. Este es uno de los motivos por los que muchos sienten que hacen todo bien, y aún así no avanzan, porque están aplicando principios correctos de forma incompleta. Esperan que Dios haga por ellos lo que ya les dio la capacidad de ordenar. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración, y la duda, y en algunos casos, la culpa. Entender esto no acusa a nadie. Al contrario, libera. Porque cuando la persona descubre que no está fallando espiritualmente, sino interpretando mal el proceso, recupera algo esencial: la claridad. Y con claridad, la fe deja de ser una carga y vuelve a ser una guía práctica para la vida diaria. Uno de los errores más sutiles y más comunes es confundir fe con espera pasiva. No ocurre por falta de intención, sino por una enseñanza incompleta. A muchas personas se les dijo que confiar en Dios era dejar todo en sus manos, pero nunca se les explicó qué parte de la vida sí les corresponde sostener. Cuando esa línea no está clara, la fe deja de impulsar y empieza a inmovilizar. Esperar no siempre es fe. A veces es evasión bien disfrazada. Se ora por claridad, pero se evitan decisiones incómodas. Se pide dirección, pero no se revisan hábitos. Se confía en que Dios provea, pero no se ordena lo que ya está en casa. No porque la persona no crea,
sino porque aprendió a asociar movimiento con desconfianza. La Escritura, sin embargo, nunca presenta la fe como una excusa para la inacción. Al contrario, la fe verdadera siempre aparece acompañada de responsabilidad. No se trata de cargarlo todo sobre los hombros humanos, ni de asumir que todo depende del esfuerzo personal. Se trata de entender que Dios obra a través de personas que están dispuestas a participar activamente en lo que creen. Aquí es donde muchos se detienen sin notarlo. Confunden entrega con abandono. Piensan que ordenar su vida financiera, estructurar su trabajo o ajustar sus decisiones podría significar falta de espiritualidad. Pero esa idea no proviene del texto bíblico, y sino de interpretaciones heredadas que nunca se revisaron. Cuando una persona deja de tomar decisiones esperando una señal externa, lo que realmente está haciendo es posponer su responsabilidad interna. Y la fe no fue diseñada para reemplazar la responsabilidad, sino para darle dirección. La fe no elimina la necesidad de actuar, la ordena. No quita la necesidad de pensar, la enfoca. Este punto es incómodo porque rompe una narrativa cómoda, pero también es liberador, porque cuando se entiende que creer no es quedarse quieto, sino avanzar con conciencia, la fe deja de ser una carga silenciosa y comienza a funcionar como fue diseñada, como una fuerza que impulsa decisiones alineadas, no como una excusa para seguir igual. Para que la fe deje de sentirse abstracta y empiece a funcionar en la vida diaria, es necesario entender cómo se conecta con la mente y con la acción, no como conceptos separados, sino como partes de un mismo proceso. La fe define la dirección, la mente organiza el camino, la acción ejecuta lo que ya fue entendido. Cuando una de estas partes se desconecta, el avance se frena. Aquí es donde muchos tropiezan. Creen que pensar demasiado es falta de espiritualidad, o que planear es señal de control. Pero la Biblia nunca presenta una fe desordenada. Todo lo contrario. La fe bíblica siempre va acompañada de entendimiento. No es impulso ciego, es convicción consciente. Y una convicción consciente necesita estructura para sostenerse. Napoleon Hill observó algo interesante después de estudiar a personas que lograban resultados consistentes. No eran las más inteligentes ni las más afortunadas, sino las más claras. Sabían qué querían, por qué lo querían y qué pasos debían repetir cada día. Esa claridad no era arrogancia, era orden mental. Y ese orden es compatible con la fe, no opuesto a ella. El problema surge cuando la persona cree, pero no traduce esa creencia en decisiones concretas. Dice confiar en Dios, pero no revisa cómo usa su tiempo. Ora por provisión, pero no define prioridades. Pide crecimiento, pero no ajusta su manera de pensar. En ese punto, la fe existe, pero no tiene un canal claro por donde expresarse. La mente cumple un papel esencial aquí, no como origen de la fe, sino como instrumento. La mente organiza lo que el corazón ya cree. Cuando una persona renueva su manera de pensar, no está reemplazando a Dios, está alineándose con el principio que Dios ya estableció. Pensar con claridad no apaga la fe, la vuelve operativa. La acción, y por su parte, no es un acto heroico ni un salto al vacío. Es la consecuencia natural de entender algo con profundidad. Cuando la mente se ordena y la fe se afirma, la acción deja de sentirse forzada. Se vuelve coherente. No se trata de hacer más cosas, sino de hacer lo correcto con constancia. Aquí se forma el puente completo. Fe que da sentido, mente que estructura y acción que concreta. Cuando estos tres elementos trabajan juntos, la vida empieza a avanzar sin ruido ni culpa. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque cada paso comienza a tener dirección. Y cuando hay dirección,
Incluso lo pequeño empieza a contar. Este principio no se comprueba en ideas grandes, sino en decisiones pequeñas. Se ve en la forma en que una persona enfrenta su trabajo diario, administra lo que entra a su casa y responde a las responsabilidades que no siempre son visibles. La fe aplicada no vive en momentos extraordinarios. Se manifiesta en la rutina, cuando nadie está mirando y no hay aplausos. En el trabajo, por ejemplo, muchos oran por oportunidades, pero no revisan la calidad de lo que entregan. Cumplen con lo mínimo, repiten lo conocido y esperan que algo cambie por intervención divina. Sin embargo, la fe madura lleva a observar con honestidad. ¿Estoy creciendo en habilidad? ¿Estoy aprendiendo algo nuevo? ¿Estoy siendo diligente con el tiempo que ya tengo? No como autoexigencia tóxica, sino como mayordomía consciente. Con el dinero ocurre algo similar. Se pide provisión, pero no se ordenan gastos. Se agradece lo recibido, pero no se revisan hábitos. Se desea estabilidad, pero no se conversa con claridad en familia. La fe no reemplaza la conversación incómoda ni el ajuste necesario. Al contrario, los impulsa. Porque creer también implica hacerse cargo de lo que se puede ordenar hoy, aunque sea poco. En la familia, este principio se refleja en decisiones prácticas. Escuchar más, planear mejor, estar presente. No basta con desear paz en casa si no se cuidan los espacios, los tiempos y las palabras. La fe no elimina la responsabilidad emocional, la fortalece. Una persona que cree no evade conversaciones difíciles, las enfrenta con respeto y claridad. En las decisiones personales, este principio se vuelve aún más claro. Hay momentos en los que no falta oración, sino elección. No falta fe, sino definición. Se espera confirmación externa cuando lo que hace falta es asumir una postura interna. Y mientras eso no ocurre, la vida parece detenida, aunque por fuera todo siga igual. Napoleon Hill hablaba de la repetición diaria de decisiones coherentes, no como obsesión por el resultado, sino como disciplina silenciosa. Ese concepto encaja con el principio bíblico. La constancia en lo pequeño prepara el terreno para lo mayor. No se trata de forzar el futuro, sino de preparar el presente. Cuando una persona comienza a aplicar este principio en lo cotidiano, algo cambia. No necesariamente en las circunstancias de inmediato, pero sí en la manera de habitarlas. El trabajo deja de sentirse estéril. El dinero deja de ser motivo constante de tensión. La familia deja de ser un área descuidada. No porque todo sea perfecto, sino porque cada área empieza a alinearse. Así es como la fe se vuelve visible, no en declaraciones grandilocuentes, sino en decisiones repetidas con conciencia. Ahí es donde el principio deja de ser una idea y se convierte en una forma de vivir. La mayoría de los estancamientos no nacen de grandes errores, sino de pequeños descuidos sostenidos en el tiempo. No son decisiones dramáticas, son hábitos que se repiten sin revisarse. Cosas que parecen inofensivas, pero que poco a poco contradicen lo que la persona dice creer. Y cuando la vida no avanza, casi nunca es por falta de fe, sino por incoherencias pequeñas que se normalizaron. Uno de esos descuidos es postergar lo evidente. Sabes que algo necesita ordenarse, pero lo dejas para después. No porque no puedas hacerlo, sino porque incomoda. Revisar números, ajustar horarios, decir que no, aprender algo nuevo, pedir ayuda. La fe no elimina estas tareas, las ilumina. Pero cuando se evitan, ahí la fe se queda sin espacio para operar. Otro sabotaje común es vivir reaccionando. Se responde a lo urgente, pero no se planifica lo importante. El día se va resolviendo incendios y al final queda la sensación de haber estado ocupado sin haber avanzado.
Aquí no hay pecado ni falta espiritual. Hay ausencia de intención. Y sin intención clara, incluso el esfuerzo sincero se diluye. También está el hábito de compararse en silencio, no siempre con envidia abierta, sino con desánimo interno. Ver el avance de otros y medir la propia vida desde ahí. Eso desgasta la gratitud y distorsiona la percepción. Cada persona tiene tiempos, responsabilidades y procesos distintos. Cuando se pierde de vista eso, se comienza a despreciar lo que sí se ha construido. Hay quienes sabotean su avance hablando mal de lo que desean. Dicen que no es tan importante y que no vale la pena, que no lo necesitan. No por convicción, sino por protección. Es una forma de evitar la frustración anticipada. Pero cuando se minimiza constantemente lo que importa, la motivación se apaga y la fe se vuelve defensiva. Estos sabotajes no se corrigen con más oración solamente, sino con observación honesta. Mirar la rutina y preguntarse qué pequeñas decisiones están yendo en dirección contraria al principio que se quiere vivir. No para juzgarse, sino para ajustar. Porque Dios no trabaja con perfección inmediata, sino con disposición a corregir. Cuando una persona empieza a cuidar lo pequeño, algo se desbloquea. No de manera espectacular, sino constante. La vida deja de sentirse detenida porque las decisiones dejan de contradecir la fe. Y cuando eso ocurre, el avance ya no depende de momentos extraordinarios, sino de una coherencia diaria que con el tiempo produce fruto. Eclesiastés lo expresa con una claridad que incomoda a algunos y libera a otros. El texto dice que cuando Dios da bienes, trabajo y capacidad, también da la facultad para vivirlos. No como exceso, no como culpa, sino como parte del orden de la vida. Eclesiastés no presenta esto como una opinión, sino como una observación realista de cómo funciona la existencia cuando está alineada. Eclesiastés no fue escrito desde la carencia, sino desde la experiencia. Habla a alguien que conoció el trabajo, el peso de las decisiones, la responsabilidad y también la abundancia. Y desde ahí afirma algo sencillo. Recibir y disfrutar el fruto del esfuerzo no es un desvío espiritual, es parte del diseño. El problema aparece cuando se separa el trabajo del disfrute, o el disfrute de la responsabilidad. Ahí es donde la vida se desbalancea. Aplicar Eclesiastés no es repetir el texto, es vivir su lógica. Significa revisar si estás trabajando sin disfrutar por culpa, o disfrutando sin ordenar por evasión. Significa preguntarte si lo que haces cada día está alineado con lo que dices creer. Eclesiastés no invita a la pasividad ni al conformismo. Invita al equilibrio, a trabajar con sentido y a vivir con gratitud consciente. Aquí entra una aplicación concreta. Si trabajas, revisa cómo trabajas. No solo cuánto, sino con qué intención. Si recibes ingresos, observa cómo los administras. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Si tienes familia, revisa si estás presente de verdad o solo cumpliendo. Eclesiastés baja la espiritualidad del ideal al terreno de lo cotidiano. Napoleon Hill hablaba de coherencia interna. Pensar, decidir y actuar en la misma dirección. Eclesiastés dice lo mismo, pero desde una mirada más profunda. Cuando la vida se vive dividida, el alma se cansa. Cuando se vive en orden, incluso lo simple se vuelve suficiente. No porque sea poco, sino porque está alineado. Este es el punto donde el principio deja de ser teórico. Eclesiastés no te pide que esperes más, te pide que entiendas mejor, que ordenes lo que ya tienes, que vivas lo recibido sin culpa y sin desorden. Dios ya dio el principio. Ahora te toca aplicarlo, no en discursos, sino en decisiones diarias que sostienen una vida con sentido. Llegados a este punto, es importante ajustar algo que muchos no quieren escuchar.
pero necesitan entender. Aplicar un principio no garantiza resultados inmediatos, garantiza dirección. Y eso es muy distinto. Vivimos en una cultura que confunde fe con velocidad, como si entender algo hoy obligara a la vida a cambiar mañana. La Biblia nunca enseña eso, enseña proceso. Eclesiastés no promete crecimiento rápido, describe una vida ordenada. Y una vida ordenada se construye con constancia, no con impulsos. Cuando una persona comienza a alinear su fe con sus decisiones, no siempre ve cambios externos de inmediato, pero sí experimenta algo clave. Deja de pelear internamente. Esa paz es la primera señal de que el principio está funcionando. Aquí es donde muchos se frustran innecesariamente. Aplican un ajuste durante unos días, no ven resultados visibles y concluyen que no funcionó. Pero el principio no falla. Lo que suele fallar es la expectativa. Dios no opera bajo ansiedad, opera bajo orden. Y el orden necesita tiempo para consolidarse. Esto también protege de un error común: usar la fe como una herramienta para controlar resultados. Cuando se entiende que la fe guía decisiones, no fuerza circunstancias, la persona deja de vivir en tensión constante. Hace lo que le corresponde hoy y confía en que el fruto llegará en su momento, no por magia, sino por coherencia sostenida. Reordenar expectativas no es resignarse, es madurar. Es dejar de medir la fe por lo que cambia afuera y empezar a medirla por lo que se alinea adentro. Cuando eso ocurre, incluso los procesos largos dejan de sentirse como castigo y empiezan a entenderse como preparación. Y una persona que entiende el proceso ya no retrocede con facilidad. Si llegaste hasta aquí, no es porque necesites más información, sino porque algo dentro de ti reconoce que el problema nunca fue la falta de fe. Fue la falta de aplicación. Dios no te dejó sin dirección. El principio ya estaba ahí, claro, firme y disponible. Lo que ha hecho falta es vivirlo con intención. Eclesiastés no fue escrito para inspirarte por un momento, sino para ordenarte por una vida. No te empuja a correr, te invita a caminar con conciencia, a trabajar sin culpa, a disfrutar sin desorden, a creer sin quedarte quieto. Eso no es menos espiritual, es más honesto. Ahora no te toca esperar una señal nueva. Te toca revisar cómo estás viviendo lo que ya recibiste. ¿Qué decisiones pequeñas necesitan alinearse? ¿Qué hábitos contradicen lo que dices creer? Ahí empieza el cambio real. Dios ya te dio el principio. Ahora te toca aplicarlo, no para impresionar a nadie, sino para vivir con claridad, en paz y responsabilidad.